presento, soy Diego Hernández, secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional. Nos acompaña nuestro presidente, Mario Delgado Carrillo. Hoy vamos a arrancar un ciclo de conferencias de prensa todos los lunes, a las cuales los invitamos abiertamente. Van a ser nuestras semaneras para estarles informando sobre cómo van los procesos coyunturales, la reforma eléctrica, los procesos sobre la revocación, hasta donde se puedan preguntar ustedes, y sobre todo ya el arranque de las campañas que empezarán el próximo domingo. Entonces le cedemos la palabra a nuestro presidente. Muchas gracias, bienvenidos a todos y todas. Efectivamente, esta es una iniciativa de Diego Hernández, que es nuestro secretario de Comunicación, que es muy activo, muy dinámico, y nos ha hecho esta propuesta de que cada semana tengamos un encuentro con ustedes, porque hay mucha información, hay mucha actividad que está ocurriendo, tanto en el legislativo, y ahora arrancamos también un proceso electoral, y es de nuestro interés estar informando de manera permanente. Entonces celebro y felicito a Diego por esta iniciativa. Bueno, y hoy es una fecha importante porque en la Cámara de Diputados se ha anunciado que se instalan ya las comisiones para iniciar la discusión formal de la reforma eléctrica. Sin duda que es la reforma que más se ha comunicado a la ciudadanía. Nuestros diputados y diputadas hicieron un esfuerzo extraordinario de hacer más de 500 asambleas, lo cual marca una gran diferencia de lo que ocurría en el pasado, prácticamente con cualquier reforma, donde no se le informaba al pueblo de qué se trataba. No había esta comunicación, no había este debate que propiciaron nuestros legisladores y legisladoras de cara al pueblo de México. Porque cuando se legisla a favor de la gente, pues no hay nada que ocultar. Se puede ir a las plazas públicas a decir de qué se trata esta reforma. Y hay que reconocer que es un tema muy complejo, muy técnicamente bastante complicado de explicar, pero que la gente se ha involucrado. Tuvimos una gran asistencia en todas las asambleas y logramos transmitir el mensaje fundamental, que se trata de un asunto de soberanía nacional, de soberanía energética, un aspecto fundamental en la vida de las naciones, y que la reforma eléctrica de Peña y la energética pues nunca consideraron un tema de la soberanía energética, cuando es un asunto que incluso pues ha provocado guerra entre naciones. Nosotros en nuestro país tuvimos gestas históricas que celebramos, como la nacionalización del petróleo por parte del presidente Lázaro Cárdenas, que ha sido fundamental para el desarrollo de nuestro país, o también la iniciativa de López Mateos en el sector eléctrico. Y en el periodo neoliberal pues se decidió ignorar el tema de la soberanía energética y prácticamente se traicionó a nuestra patria, entregando primero el sistema eléctrico y después el petróleo. Entonces no puede haber esta transformación si no le regresamos la soberanía a nuestro país. Y eso es lo que ha entendido la gente muy bien. Por eso queremos hacer un llamado a todas y todos los legisladores, ahora sí que de todos los partidos, sin distinción. Sabemos que nuestros diputados y diputadas de nuestro movimiento y nuestros aliados van a apoyar sin ninguna restricción esta reforma eléctrica. Pero también los demás legisladores finalmente representan al pueblo de México. Y es una reforma
que es en favor de nuestro país, que ya se deje atrás los intereses que prevalecieron en el pasado, que dominaron la acción legislativa, las reformas en otros gobiernos. Ahora nos enteramos que hasta cañonazos hubo en la reforma eléctrica y en la energética para que se aprobara. Hoy es una gran oportunidad de reivindicación ante la historia, de recuperar aquel nacionalismo revolucionario que quedó enterrado por el periodo neoliberal. Entonces todas las legisladoras y legisladores, todos los diputados y diputadas hoy tienen esta oportunidad de reivindicación ante la historia y de votar en favor de la patria, votar en favor de México y no a favor de las transnacionales. Es un asunto que va a definir el desarrollo de nuestro país en los próximos años. Entonces ya sabemos que el debate político ha sido muy intenso y seguramente lo va a ser en la discusión del dictamen. Pero el llamado que hacemos desde Morena es que se anteponga el interés de la patria, que se vote pensando en el futuro de las siguientes generaciones, que se vote por principios y no por intereses. Estamos seguros que ahí va a haber un espacio de coincidencia mayor que permita esta reforma constitucional. Entonces, con mucho respeto, llamamos a la oposición a actuar con responsabilidad y patriotismo. Son tiempos que así lo requieren, de que pongamos primero a nuestro país. Le damos la bienvenida a nuestra secretaria general, Citlali Hernández. Y respecto de el tema del 10 de abril, aunque tenemos restricciones por parte de la ley y somos muy respetuosos, sí queremos hacer la observación de que se debe hacer un esfuerzo mayor por parte de la autoridad electoral de difusión para que la gente se entere de este ejercicio democrático. Es su responsabilidad, así está establecido en la ley, y no vemos que lo estén cumpliendo como se debe. Si es exclusivo del INE la facultad de comunicar, creo que deberían hacerse un esfuerzo mayor. No vemos a las consejeras y los consejeros que estén comprometidos con este ejercicio democrático, cuando ellos tienen esa responsabilidad ante la ley. Podrán coincidir o no coincidir con este ejercicio, y algunos de ellos han incluso publicado su opinión, que no les gusta este ejercicio, lo consideran inútil, porque reconocen la gran aceptación que tiene el presidente de la República, pero ignoran en esa posición la trascendencia que tiene hacia adelante para nuestro país, que tengamos una democracia participativa. Es un blindaje para México hacia el futuro, de que nunca más tengamos presidentes como los tuvimos en el pasado, que se dedicaban a gobernar solamente para unos cuantos. Yo quiero imaginar que si hubiéramos tenido este derecho constitucional, tal vez estas reformas de las que estamos hablando, la eléctrica, la energética, no hubieran caminado, no se hubieran atrevido los anteriores presidentes a proponérsela, porque sabrían que iba en contra del pueblo de México y que éste podría organizarse y revocarles el mandato. Hay mucha desinformación en el tema de las casillas. Hacemos un llamado a la autoridad electoral a que promueva, a que difunda entre la población dónde estarán ubicadas las casillas. Ya se tiene el encarte final, ya se publicó, pero nosotros no nos dejan decirle a la gente dónde están las casillas. Entonces que lo hagan ellos, porque 2 de cada 3 mexicanos que van a salir a ejercer su derecho al voto el próximo 10 de abril tendrán que hacerlo en una casilla a la que no están acostumbrados en su ubicación. Sí, les cambiaron la ubicación. Entonces sí es importante que se haga este ejercicio de información. Es el exhorto a la autoridad electoral. Y por último, informarles que ayer terminó
el registro de nuestros candidatos a los procesos electorales que tenemos en este año, en 2022, con el registro de Américo Villarreal. Era el único que nos faltaba, porque así están los tiempos en Tamaulipas, y pues fue un ánimo impresionante el que se presentó ayer en el estado. Ahí estuvo Diego Hernández también. Pudo constatar de que la gente está ya harta de la derecha, de la violencia, de la corrupción, de los abusos, y hay una llama de la esperanza muy fuerte en todo Tamaulipas. Empezamos con una ventaja muy amplia, pero no nos vamos a confiar. Vamos a trabajar una vez que arranquen las campañas para mantener esa preferencia y pueda ser realidad de que llegue el cambio y la transformación en ese estado que tanto ha sufrido por la violencia y donde tanta gente vive con miedo. Estamos seguros que la esperanza va a derrotar al miedo y que va a triunfar la transformación. Pero pues ya tenemos los registros de los 6 estados y estamos listos para el arranque el próximo 3 de abril de las campañas en estas entidades. Muchísimas gracias, Diego. No sé si quieres decir algo. Citlali, comentamos sobre, estamos muy expectantes que hoy arranca la discusión de la reforma eléctrica con la instalación de las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados. Pero estamos a sus órdenes. Y solamente agregar que justo en materia del tema de soberanía energética y la importancia, nuestro presidente hizo un video que se los proyectaremos ahora, en donde pues mostramos el tema de los precios de las gasolinas, que ahora se ha estado comentando por todos lados por la situación de la guerra en Rusia y en Ucrania, que se han elevado los precios del petróleo y por ende de las gasolinas en el mundo, y que en México no hemos tenido esa afectación a diferencia de prácticamente todos los países. Entonces les mostramos ¿De una vez? Bueno, nada más explico un poco. Es que por ahí alguien me decía, lo leí en el Twitter la semana pasada, que por qué no hablo del precio de las gasolinas. Algunos de ustedes se acuerdan porque son muy jóvenes. En el 2016-17, cuando estaban los gasolinazos que arrancó Calderón pero perfeccionó Peña, nosotros denunciamos el golpe al bolsillo de las y los mexicanos. Fue un aumento brutal. Por ahí en nuestras redes hemos ya hecho el resumen de cómo incrementó el precio de la gasolina en las últimas 3 administraciones y cómo se comprometió el presidente de la República. Dijo: vamos a acabar con los gasolinazos, no más gasolinazos, y para ello inició el rescate de Pemex, invirtió en las 6 refinerías que tenemos, que abandonaron en el periodo neoliberal, para incrementar la dependencia de la importación de gasolinas. Llegamos a importar 8 de cada 10 litros de gasolina que se consumía en México, porque se dejó de refinar y querían el negocio de la importación. Y también por eso el presidente dijo: para poder mantener los precios estables tenemos que incrementar nuestra capacidad de refinación, reducir la importación, y eso nos permite sostener los precios a pesar de los vaivenes internacionales. Por eso también se compró una refinería en Deer Park y por eso está por inaugurarse la refinería Dos Bocas. Iniciamos hablando con el concepto de soberanía energética, el hecho de fijar nuestra política tomando en cuenta la soberanía energética nos permite protegernos de las tensiones entre naciones o de los vaivenes de los precios internacionales. ¿Y cómo es la vida? ¿Cómo es actuar en favor del interés del pueblo? ¿Cómo nos protege ante eventualidades? Si en el 2017, en toda la frontera, nuestros connacionales cruzaban a cargar sus tanques en los Estados Unidos, hoy se revierte. Hoy hay gasolina más barata en México que en los Estados Unidos, y en algunos lugares, en California, están cruzando hacia México a cargar la gasolina. Fíjense nada más, se invirtieron los papeles, y eso es gracias a que tenemos un presidente nacionalista
que la historia le está dando la razón. Entonces, para aquellos que decían que ya no hablo de la gasolina, ahí les va. Hicimos lo mismo que en 2017, nada más que ahora es al revés. A ver, vamos a ver. Y fuimos a comparar, fíjense. Estamos en El Paso, Texas. Venimos a comprobar que la gasolina en Estados Unidos es más cara que en México. En los gobiernos neoliberales, los gasolinazos impactaron severamente el bolsillo de las familias mexicanas. En estados fronterizos cruzaban para venir a cargar sus tanques. Hoy cuesta $4.29 el galón de gasolina, lo que equivale a 22 pesos con 75 centavos el litro. Un tanque de 55 litros costaría aquí en Estados Unidos aproximadamente 1.250 pesos. El conflicto en Ucrania ha incrementado los precios en todo el mundo, pero en nuestro país han permanecido estables desde el 2018, tal y como se prometió. Ello es posible gracias a la política energética seguida por nuestro gobierno, de fortalecer nuestra soberanía. Se trata de reducir las importaciones para depender menos de las variaciones de los precios internacionales. Por eso se inició el rescate de Pemex, se combate la corrupción, se ha invertido en nuestras refinerías, se compró una refinería aquí en Deer Park y pronto se inaugurará Dos Bocas. Mientras que en el periodo neoliberal, 3 de cada 4 litros de gasolina que consumíamos se importaban, al final de esta administración, toda la gasolina que necesitamos será refinada por Pemex. Vámonos a Ciudad Juárez para comparar los precios. Ya estamos aquí, 16 pesos con 39 centavos el litro. Es decir, un tanque de 55 litros costaría 900 pesos, comparado con los 1.250 que cuesta en El Paso. Un ahorro de 350 pesos. Se invirtieron los papeles. Ahora el pueblo de México tiene gasolina más barata que nuestros vecinos del norte. No cabe duda que la historia le está dando la razón a nuestro presidente. Y en la cuarta transformación se acabaron los gasolinazos. Pues ahí está, comprobado, y eso que nos fuimos a Texas para no ser ventajosos, que es donde más barata está la gasolina en Estados Unidos. En California, ni les platico, ese 4.29 que vimos del galón, en algunos estados, en algunas ciudades en California, rebasa los $6. Entonces, es como el haber actuado de una manera completamente diferente, pues hoy le da la razón al presidente. Y que quisimos mostrar esto hoy, porque es lo mismo en la eléctrica. Si no camina la reforma eléctrica, ¿qué va a pasar? Que las empresas transnacionales se van a apoderar del mercado y la participación de la Comisión Federal de Electricidad se va a reducir. Por lo tanto, vamos a quedar sujetos a los precios que las empresas estimen. Y las empresas siempre buscan su lucro, no el interés del pueblo. Entonces, si no hubiera actuado el presidente como actuó, pues estaríamos pagando la gasolina a un precio altísimo, a 30 pesos el litro. Entonces, no queremos en el futuro decir, porque algunos legisladores traicionaron al país y decidieron apoyar las transnacionales, el costo de la energía eléctrica es impagable para las y los mexicanos. Estamos a tiempo y es en favor de la patria. ¿Esto puede suceder en Abrimos participación. Si nos dice, por favor, de dónde viene. Sí. Mario, mi pregunta es esa precisamente. En la reforma eléctrica ya se anunció que hoy se iniciaron, en estos días se iniciaron las reuniones de las Comisiones Unidas que van a analizarla, evaluar, dictaminar. Y en la Cámara de Diputados se ve que es factible por la mayoría que tiene la alianza que forma tu partido, Morena, con el Verde Ecologista, con el PT, pero en el Senado no se ve tan fácil, aunque sí pueden lograr la mayoría. ¿Cuál es tu perspectiva respecto al Senado, a la Cámara Alta? Gracias. Pues es lo mismo que dijimos. Es un tema de si estás en favor o en contra de México.
lo mismo aplica para los diputados que para los senadores. Vemos con más optimismo, como tú lo dices, en la Cámara de Diputados, pero no vería por qué un senador de la oposición pues no viera lo que el peligro en el que está nuestro país si no camina esta reforma. Y hay una gran diferencia de lo que podían hacer en el periodo neoliberal. Se podían tener estas reformas, pero hoy es otro país. Esta revolución pacífica que tuvimos en julio del 18 cambió la mentalidad del pueblo en México. Y la gente está muy atenta a cómo actúan los legisladores. Entonces, por supuesto que la gente y el pueblo se va a dar cuenta si un partido o unos legisladores decidieron traicionar a México y apoyar a las empresas transnacionales. Conste que no es ningún tipo de amenaza ni advertencia, pero está claro que el pueblo está muy atento. Entonces ellos sabrán cómo votar, porque tendrán que rendirle cuentas al pueblo de México, tendrán que dar la cara al pueblo de México. Y pues yo no veo cómo puedan presentarse ante la gente si deciden traicionar. Le damos, perdón, a Erika Hernández de Reforma. Gracias, ¿me escuchan? Hago una pregunta y me gustaría que fuera la respuesta y enseguida otra pregunta, por favor. ¿Qué cierto hay en que sufriste un robo de identidad y tuviste que denunciarlo ante la Fiscalía? Si esto es real y qué alcances tuvo. Sí, me llamó el presidente de la comunidad judía, Moisés Romano, para comentarme que alguien me había llamado haciéndose pasar por mí para tratar de extorsionarlo. Afortunadamente él se dio cuenta, anotó el número de teléfono. Yo consulté con los abogados qué se podía hacer y me dijeron, bueno, pues necesitamos que él denuncie. Entonces metimos esta denuncia, sobre todo para alertar de que después le llamó esta misma persona al teléfono de su esposa. Entonces pues queremos que se investigue y queremos que se busque a los responsables. Gracias. Lo siguiente es sobre la revocación de mandato. Ayer ya se hizo público otro proyecto de un magistrado sobre confirmar la sentencia de la sala especializada de que el decreto por la que se interpretó este concepto de propaganda gubernamental no aplicaría para este proceso de revocación. Se afirma que se podría incluso anular el procedimiento, que quizá no tendría mayores alcances si esto sucediera porque el presidente seguiría en su cargo, pero no mancharía esto el proceso, dado que ustedes presumen esto de que por encima de la ley nadie. Si ya se confirma, me parece que sería el miércoles, esta sentencia del tribunal, los servidores públicos tendrían que ya callarse al menos en las últimas 2 semanas, y también en este sentido el partido, incluso el INE le ha hecho llamados para que no haga propaganda como líder del partido, incluso le bajaron algunos spots. El partido también se va a mantener en la raya, es decir, va a cumplir con el acuerdo, con la sentencia de la Suprema Corte. Qué bueno que lo dices, porque no se supo. Es la primera vez en la historia de nuestro país que bajan un spot antes de que se suba. O sea, están muy atentos los señores del INE y decidieron sancionarlo antes de que se hiciera público. Por supuesto que no ven o se hacen de la vista gorda de todos los anuncios que hay actualmente por parte de la oposición, donde atacan directamente a nuestro movimiento y al presidente. Estamos en medio de un proceso de revocación de mandato, entonces la oposición sí puede atacar al presidente. Y nosotros no podemos invitar a la gente
a que participe, porque ni siquiera le estamos diciendo cómo participar. A ver si tienes al esposo y si lo podemos poner, aprovechando que hay cine gratis hoy. Entonces, pues se ve la parcialidad, ¿no? Los partidos hablan en contra del presidente, pero usted invita a participar. Claro, para que inauguremos esta democracia. Digamos, eso lo prohibió la Suprema Corte de Justicia. Por eso, entonces, si sacamos un spot, imagínate, invitando a la participación, si sacamos nuestra postura defendiendo a nuestro presidente, pues olvídate, les da la taquicardia a los del INE. Lo que estoy resaltando es que por primera vez se censura un spot antes de siquiera que se suba, porque fue total, que casualmente es la primera vez que ocurre, nomás lo señalan, pero no han visto los otros que atacan al presidente y por lo tanto puede incidir en la voluntad de los ciudadanos a la hora de llevarse el ejercicio democrático de revocación de mandato. Entonces se ve una gran parcialidad. A ver, yo creo que estamos presenciando el fin de unas instituciones electorales que se quedaron en el pasado. Están absolutamente rebasadas por un pueblo que quiere vivir en democracia, que se los demuestra una y otra vez. Inició esta revolución, estoy contestando, inició esta revolución, me comentaste las autoridades, te estoy contestando. Le insisto, digamos, ese sería el panorama ideal que sucediera, pero digamos, en nuestro contexto actual existe una sentencia de la Suprema Corte. Sí, esa sentencia refleja que tenemos unas autoridades electorales que se quedaron en el pasado y están rebasadas. Se demostró en 2018 con una revolución pacífica, porque eso fue lo que ocurrió en el 18. Después tuvimos en pandemia una participación histórica, que la gente volvió a salir a refrendar los triunfos de nuestro movimiento. Después, otra vez, con 1/3 de las casillas, salieron más de 8 millones de mexicanos y mexicanas de manera voluntaria a participar en la primera consulta popular en la historia de este país. Y ahora tendremos la revocación de mandato. Y vemos estas resistencias, vemos estos obstáculos, vemos estas mañas, vemos estas sentencias que se alejan por completo del deseo que tiene la gente de vivir en democracia. Y entendemos que le tengan miedo a la democracia, porque ellos estaban acostumbrados a otras cosas, estaban acostumbrados a los fraudes, estaban acostumbrados a legislar en contra de la nación, a escondidas, estaban acostumbrados al saqueo sistemático. ¿A qué le tienen miedo? Pues ni siquiera a nuestro movimiento. A lo que le tienen miedo es al empoderamiento que está viviendo en nuestro país por parte del pueblo, porque saben que este empoderamiento va a hacer que nunca más regresen los gobiernos corruptos, de que nunca más haya fraudes electorales. Y después del 10 de abril, no me queda duda de que la gente va a pedir ya la renovación de estas autoridades electorales. Se quedaron muy atrás, decidieron jugar del lado equivocado de la historia y se han convertido ahora pues en piezas de la oposición en lugar de ser árbitros, impulsores además del proceso democrático en México. Mira, comparado con los spots donde atacan directamente al presidente de la República, mira este spot aquí, perdón si salgo muy cachetón, ¿verdad? No se oye. Ya sabes qué, te necesito otra vez. Si quieres que sigan las pensiones, las becas, los programas sociales, los aumentos. Mira, ahorita lo analizamos. Y el combate a la corrupción de un mínimo. Y el combate. En el 2018 te decidiste y gracias a ti inició la cuarta transformación. En este mes de abril, una vez más, México, ya sabes qué, te necesita. Si quieres que sigan las pensiones, las becas, los programas sociales, los aumentos al salario mínimo y el combate a la corrupción, no lo dejes solo. No permitas que regresen los gobiernos neoliberales que quieren robarte estos apoyos. Ya no es como antes. Ahora el pueblo manda. Está en tus manos que siga la transformación. Morena, la esperanza de México. Que van en un sentido de que el decreto no aplica para este proyecto.
Sí, mi respuesta es esa. Tenemos instituciones electorales ancladas en el pasado, en el régimen corrupto y autoritario. No están listas para la democracia que quiere el pueblo de México. Agregar nada más un dato a lo que dice nuestro presidente. Marco Cortés, Jesús Zambrano, Alejandro Moreno han hecho un llamamiento abierto a la población y a la militancia de sus partidos a que no participen en el proceso. ¿Y alguno de ustedes ha visto que el INE les haya hecho alguna cuestión jurídica, les hayan pedido que dejen de manifestarse en sentido contrario a la participación? Yo creo que no, ahí está muy claro, ¿no? El INE actúa de forma facciosa cuando le conviene para un lado, cuando le conviene para otro. Entonces, ahí está muy clara la situación. Le damos, para no volverlo diálogo, le dejamos la palabra. ¿No vieron la violación que hizo Riquelme en un spot que tiene el PRI? Bueno, Reforma no lo vio, lo hubieran publicado. ¿A poco? Bueno, a ver, ¿quién sigue? Para no volverlo diálogo, compañera. Otra vez, reitero mi respuesta. Mi respuesta es, tenemos instituciones electorales que urge cambiar, porque demuestran todos los días que se quedaran en el pasado, que decidieron ponerse del lado de los conservadores, porque no quieren y tienen miedo al pueblo, y tienen miedo a que vivamos en una auténtica democracia, porque saben que ellos no tienen oportunidad de regresar con un pueblo consciente, con un pueblo crítico, con un pueblo participativo. Mario, es muy sencillo. ¿Se va a acatar o no lo que diga el tribunal, lo que diga la Suprema Corte? Solo es sí o no. Pero es que esa pregunta no tiene sentido. Nosotros siempre respetamos la ley. Porque somos un movimiento pacífico, democrático, que busca el cambio siempre apegado a la ley. Bueno, continuamos con Esteban Durán, de Vanguardia. Gracias, Esteban Durán, Vanguardia de Veracruz. Presidente, en dado caso de que no logren las expectativas en esta consulta el próximo 10 de abril, ¿a quiénes se le atribuiría el fracaso, por decirlo así? Se menciona que el INE no ha dado a conocer bien las urnas, dónde estarán las urnas, dónde estarán ubicadas. Mandan urnas a 45 minutos de quienes quieren asistir a esta consulta. Sin embargo, también podemos ver en varios puntos de la ciudad espectaculares apoyando esta consulta. ¿A quién se le atribuiría este fracaso? Vamos a decirlo así, sabemos que no, pero en dado caso de que suceda así, ¿usted qué diría? Pues que no hay manera de que sea un fracaso. Es un gran éxito de nuestra democracia. Es un gran éxito del pueblo de México. Imagínense nada más. Vamos a inaugurar la democracia participativa en México. Va a ser una fiesta el próximo 10 de abril. Fíjate, a mí la gente me ha dicho, nos estamos organizando para el 10 de abril porque vamos a salir todas y todos a votar. Fíjate, algunos están preparando ya la manera de que aguanten en las filas. Va a haber una fila muy larga, entonces dijeron, a ver, tenemos que votar rapidito, entras, que siga y vamos nosotros, el que sigue, para que mucha gente vote. La gente ya está corriendo la voz de que si son las 6 de la tarde y hay gente en la fila, no se puede cerrar la casilla. Están diciendo, no vamos a permitir que se cierre la casilla si hay gente esperando para votar, porque eso dice la ley, hasta la última persona que vote, entonces se cierra la casilla. El pueblo está preparando una gran fiesta, en algunos lugares le han comentado a Citlali que van a hacer verbena, porque la gente quiere salir a festejar esta gran conquista que es del pueblo de México. Los consejeros luego piensan que es de ellos. No, esta es una conquista del pueblo de México, es una larga lucha por la democracia en nuestro país. Entonces va a ser una fiesta democrática el 10 de abril y el propio pueblo se está organizando para que sea una gran votación, para aguantar las filas largas, para que haya una verbena, para que haya entretenimiento, esta solidaridad entre la ciudadanía defendiendo esta conquista. Y sigue Néstor Jiménez, de La Jornada, por favor. Buenas tardes.
Sobre este tema de la revocación de mandato de la consulta, durante los procesos de asignación de los candidatos de Morena en los estados que habrá elecciones, se hicieron distintas encuestas, distintos sondeos para ver el posicionamiento. Dentro de estos ejercicios, o actualmente se ha hecho alguno paralelo sobre el tema de la revocación de mandato, sobre todo en la intención de participar, es decir, ¿cuál es la estimación que tiene el partido de cuánta población va a participar en este proceso? No podemos tener un estimado porque pues estamos luchando contra la desinformación de la autoridad electoral, pero ya es un triunfo. Llegar a este ejercicio democrático ya es un triunfo del pueblo de México, de la convicción del pueblo de México que quiere vivir en democracia y de que ya no basta con poner presidentes, porque eso ya lo experimentó el pueblo de México en el 2018. La gente ya sabe que si se organiza puede poner presidente. La nueva conquista, y eso es gracias a la convicción de un demócrata como Andrés Manuel López Obrador, es que ahora hay que darle el poder de mandar a su casa a algún presidente que traicione, que vaya en contra del interés general. Es decir, darle el poder al pueblo de quitar al presidente. El pueblo pone, el pueblo quita, es el único soberano. Se ha referido Y la herencia de la transformación, de la cuarta transformación, es darle todo el poder al pueblo, que el pueblo mande. Se ha referido en distintas columnas, en comentarios, en redes, en varios lados, que hay nerviosismo, sobre todo en Morena, por no alcanzar el nivel de participación en esta consulta. Pues, ¿nos ves nerviosos? Diego está súper cool, mira, ya no muy fresco. Es decir, Es que no es una batalla de Morena. Este proceso de revocación, cualquier demócrata en este país tendría que celebrarlo, porque a partir de este momento, quien gobierne en el futuro, y si regresan quienes la gente rechazó en 2018 en las urnas, la gente va a saber que puede utilizar esta herramienta. O sea, por eso vemos al PRI, al PAN, al PRD, vemos a los políticos de siempre llamar a no participar en la revocación de mandato, porque les preocupa que la gente se dé cuenta del poder que tiene, no solo de poner, sino de quitar. Entonces, en Morena, el nivel de participación que haya, la manera en la que se desarrolla el proceso, para nosotros ya es un triunfo, porque somos un partido que lucha por la democracia, y sabemos que la democracia es una lucha constante, continua, no es una batalla partidista, ni una batalla política. El presidente va a tener respaldo, las encuestas son muy claras, tiene respaldo de la ciudadanía. No sabemos cuánta gente va a votar, no estamos de acuerdo con que haya pocas casillas, no nos parece que la autoridad electoral no difunda este proceso, nos parece sumamente preocupante que voces en los medios de comunicación, voces políticas, artistas, estén llamando a la no participación de un proceso democrático, metidos en este odio hacia el presidente, creyendo que ese es un proceso de Morena y del presidente. Ese es un proceso del pueblo de México, y el nivel de democracia que existe en México, empezando por el interés de las instituciones hasta el interés del pueblo, va a manifestarse el 10 de abril, y lo que sea que se manifieste será parte de la democracia que tenemos, y para Morena será motivo de celebración. No se vuelve esto una batalla política, porque además estamos muy felices de que sabemos que el presidente tiene el respaldo popular porque ha hecho un excelente gobierno, y que esta herramienta la vamos a tener hasta que el pueblo decida, y el pueblo ya sabrá que puede quitar y puede poner. y sobre el tema de la reforma eléctrica, se ha hablado muchas posiciones dentro de Morena, incluso se han pronunciado por una modificación a la propuesta para que ésta pueda avanzar por una parte y también evitar toda la polémica, todas las situaciones que se están previendo dentro de México y fuera de las fronteras. Ante esto, ¿cuál es la posición del partido? ¿Debe ser una propuesta irreductible que no se pueda modificar, o se debería analizar alguna variante? Bueno, primero, coincidir con nuestro secretario general. Nerviosos están los conservadores, los de la oposición, quienes están llamando a no participar, quienes les da miedo este despertar del pueblo de México porque no les gusta la democracia. Y respecto de tu segunda pregunta, es un proyecto que tardó en construirse mucho tiempo. Es una reforma
muy bien pensada, muy bien diseñada, para lograr lo que se busca en materia de soberanía eléctrica. Entonces, nuestro llamado es a que se apruebe como está. Si se pueden hacer mejoras, qué bueno, pero que se respete lo fundamental que contiene la iniciativa de nuestro presidente. Yo creo que leyéndola bien y con calma es contundente, es muy claro qué es lo que se busca y el beneficio que tiene para México. Entonces, no están cerrados a una modificación. No, a ver, los procesos legislativos sí son, a mí me tocó vivirlos, a la senadora Citlali y también, pero nunca perder lo fundamental, lo esencial. De preferencia, creo que debe ser aprobada en sus términos. Y finalmente una última pregunta, Javier Pérez de HC News, por favor. Sí, dos preguntas, si me permiten. ¿Qué va a hacer Morena después del 10 de abril con lo que ha hecho el INE? Todo lo que hemos visto ahorita, ¿tomarán alguna acción legal? Y el comentario de los 5 presidentes municipales en Tamaulipas que brincaron del partido del PAN a Morena, si hay comunicación con ellos. ¿Por qué razón? Si es que les dijeron por qué razón salieron del PAN y si van a ser recibidos en Morena. Yo creo que el 10 de abril lo que vamos a ver es la insurrección de un pueblo que quiere vivir en democracia y la resistencia de unas autoridades que representan el régimen corrupto del pasado. Por lo tanto, a mí me parece que el paso siguiente será plantear ya una reforma electoral que tenga una autoridad que esté en línea con el deseo de la gente, que tengamos una autoridad electoral que promueva este avance democrático, que es único en la historia de México y que nos cambia para siempre. Por eso es la cuarta transformación. Entonces ya no puede ser un embudo, la autoridad electoral no puede estar ahí. Es vergonzoso ver a estos consejeros electorales desesperados por rendirle cuentas a sus patrones del PRI, del PAN, tratando de obstaculizar pues esta avalancha democrática que está ocurriendo en México, esta revolución pacífica que estamos viviendo, esta cuarta transformación. Entonces, de manera natural, si pretendían detener el proceso de revocación, pues yo creo que va a ser un ejercicio que va a poner en evidencia la necesidad ya de enfocarnos en una reforma electoral. Y respecto a la segunda, pues es un movimiento. La gente quiere un cambio en Tamaulipas. Más que presidencias municipales, yo destacaría la suma de la mayoría de la gente que está logrando nuestro candidato Américo Villarreal, porque la gente ya se cansó de tanta injusticia, de tanto abuso, de tanta corrupción, de vivir con miedo. Va a ser un proceso de liberación esta elección en Tamaulipas. La gente quiere ser libre, la gente quiere poder salir a la calle sin miedo, no tener autoridades abusivas o corruptas como las que tienen. Se necesita un gobierno que esté regido por la honestidad, que se ponga del lado de quien más lo necesita y de que haga equipo con el presidente de la República. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Muchas gracias.